¿Qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de la serie La Constitución nos une, un esfuerzo del canal del Congreso y la Cámara de Diputados para contribuir al fortalecimiento de la cultura constitucional en nuestro país. En esta ocasión dedicaremos el programa a analizar el tema Migración y Constitución. Para ello, nos acompañan dos conocedores del tema. El doctor Edgar Corzo Sosa, quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Edgar, bienvenido. Gracias, David, al contrario. También nos acompaña el doctor Luis Gerardo Rodríguez Lozano, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenido, Luis Gerardo. Muchas gracias, un placer. Ambos son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Antes de iniciar a hablar de este fenómeno tan importante en la vida cotidiana de los países, permítanos invitarlos a ver una cápsula que hemos preparado para ustedes. En México, un migrante tiene los mismos derechos de un mexicano o un extranjero que ha obtenido la residencia legal en el país. Lo anterior se estipula en el artículo 1 constitucional, donde se señala que todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución. Además, se establece que los migrantes gozarán de ciertas garantías que obsequia el Estado mexicano, como son el derecho al libre tránsito, que significa poder circular libremente por el territorio nacional; el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, que implica tener la garantía de que se cumpla cada paso judicial o administrativo apegado a la legalidad; el derecho a asistencia consular, en el caso de que así lo requieran, y, de ser necesario, el derecho a un traductor. También tendrán derecho a recibir refugio o asilo político en caso de que lo soliciten. Por otra parte, tendrán derecho a no ser incomunicados ni criminalizados, pues ser migrante no significa ser delincuente. Aunque se ingrese a México de manera ilegal, eso no amerita un castigo penal, solo se adquiere una falta administrativa. Asimismo, los migrantes deberán ser alojados en instalaciones dignas y no ser detenidos en los albergues destinados para ellos. Finalmente, el Estado mexicano deberá garantizar que el migrante pueda manifestar libremente su cultura y tradiciones. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de redes sociales y formular preguntas en la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas. Nos encontramos en esta ocasión en el Salón de los Leones, en la casona de Jicotenca, antigua sede del Senado de la República. Y para hablar de la migración y la Constitución, lo primero que tendríamos que preguntar es ¿qué debemos entender por migración en el contexto constitucional? Sí, David, con mucho gusto. Yo creo que la idea de migración la tenemos todo el mundo en las nociones normales que percibimos y que advertimos. Migrar es trasladarte de un lugar a otro lugar. Puede ser internamente al interior de un país o puede ser pasando de un país a otro país. Digamos que la migración en términos generales es trasladarse, pero puede haber una migración que le llamamos espontánea, en donde a su vez podemos hacer la referencia de una migración espontánea regular, que es aquella donde si tú decides ir a Guatemala, haces tu maleta, compras tu boleto de avión, llevas tu pasaporte y te trasladas. Pero también puede haber aquella en donde vas de un país a otro país que no lo haces con los documentos necesarios. Entonces ya estamos hablando de una migración no documentada. Por un lado, esa es la espontánea. La persona sale porque así lo desea. Pero luego está la forzada, David. Y esa migración forzada tiene que ver con el desplazamiento forzado interno, una situación que aqueja a muchos países y México no es la excepción, y también la situación de refugio. En ambas, en desplazamiento forzado interno es cuando huyes de tu casa, o sea, te pasas de un lugar a otro, pero porque las circunstancias te obligan. La violencia, por ejemplo, te obliga a salir y trasladarte de un lugar a otro lugar, es migración forzada. O bien cuando estás huyendo de tu país por alguna situación también de violencia, porque te están persiguiendo políticamente. Entonces la persona sale de ese país y solicita que le reconozcan la situación de refugio. O sea que migración es trasladarte de un lugar a otro, pero depende las circunstancias. Puede ser espontánea o puede ser forzada, como en estos casos que te acabo de indicar. Claro, y aquí tenemos entonces que cuando hablamos de migración hay que considerar esa complejidad de elementos que nos permiten de alguna manera verlo como un fenómeno que no tiene solo una arista, tiene muchas aristas y que desafortunadamente es también un tema que preocupa a muchos estados. En el caso mexicano, Luis Gerardo, ¿cuál sería la situación que tiene en el caso particular la migración entre países?
Pues la migración entre países es digamos, flujos mixtos. En estos flujos mixtos, como dijo el profesor, hay migrantes que migran de manera regular, migrantes que migran de manera irregular, hay niños, hay mujeres, hay gente de la tercera edad, y eso le da, como tú bien dices, un flujo mixto al carácter migratorio. Y aquí es importante reconocer que desde la Constitución y los tratados internacionales, pues estas personas ya se les reconoce a la migración como un fenómeno de derecho humano, para que la migración pueda ser más ordenada y pueda ser más adecuada y se le garanticen los derechos humanos a los migrantes. Claro, y aquí habría que recordar que México también tiene una larga tradición en materia de esa migración forzada. Bastaría recordar los exilios, tanto los europeos, especialmente el español, como los exilios latinoamericanos que encontraron refugio. Pero eso podría ser ubicado en el siglo XX. En el siglo XXI, ¿qué es lo que está haciendo el Estado mexicano? A la luz, sí, de tratados internacionales, también de lo que dice la Constitución, para proteger a todas las personas que se encuentran en esta situación. Mira, así de comentarte, David, estos flujos migratorios son intensos. Digamos que México forma parte de un corredor de movilidad humana intenso. Por señalarte nada más, en los años anteriores hemos visto que las personas que han sido presentadas, detenidas al Instituto Nacional de Migración, estábamos hablando de un promedio de 200,000 personas. Estoy hablando del año 2015-2016. 2017 ha bajado por ciertas circunstancias, pero de todas maneras es un número oficial de 200,000, pero ahora agrégale un número de la lista negra, que son otros 200,000. En el año 2015-2016. Estamos hablando de 400,000 personas que transitan por nuestro país. Pues eso le da una particularidad. Es un corredor muy importante, los hay en otras partes del mundo, pero el que a nosotros nos corresponde, pues las personas aquí hemos visto que mayoritariamente este flujo lo tenemos de centroamericanos, del Triángulo Norte de Centroamérica. Entonces ahí estamos hablando de El Salvador, estamos hablando de Guatemala y estamos hablando de Honduras. Pero de repente tenemos flujos intensos que vienen de Haití, que vienen de Cuba, ahora estamos viendo los que vienen de Venezuela. Entonces son flujos intensos, intermitentes. ¿Y qué está haciendo? Yo no diría en este caso el Estado en general, sino la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Yo como quinto visitador general de la misma, pues lo que hacemos es un seguimiento de este flujo migratorio con la perspectiva de proteger los derechos humanos de estas personas. Desde el momento que entran a territorio mexicano, ellas son personas que merecen el reconocimiento y el respeto de los derechos que tienen todas las personas por el hecho de ser personas. Damos ese acompañamiento. Si a ellos, porque es obvio también señalar que su tránsito hacia el norte, siguen buscando la oportunidad, el sueño norteamericano, y en ese tránsito, pues a veces están expuestos a extorsión, a secuestro, privación de la vida, a estar padeciendo enfermedades. Ese es un tránsito complejo, lo reconocemos, y en ocasiones pues algunas autoridades pues entran en abusos al hacer la detención de las personas, o la delincuencia organizada hace de las suyas. Entonces la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene un programa en el cual nosotros estamos dando acompañamiento a las personas en contexto de migración, en donde si advertimos que hay violación de derechos humanos, inmediatamente entramos, hacemos la investigación correspondiente y en su caso emitimos una recomendación. En otros casos emitimos medidas cautelares. Si vemos, por ejemplo, un corredor que es riesgoso, el de Acayucan, Coatzacoalcos. Si ya hemos advertido que ahí hay sistemáticamente una persecución de las personas en contexto de migración, pues bueno, dirigimos medidas cautelares a las autoridades que tienen que ver con ese corredor. Y no solamente federales, también autoridades estatales, para darle un seguimiento puntual y evitar que las personas que pasan por ese corredor pues sean objeto de violación de derechos humanos. Es lo que nosotros estamos haciendo, no solamente de los que vienen de Centroamérica. Nosotros también, nuestro mandato incluye a los mexicanos que se trasladan aquí, ciertamente, pero los que van a Estados Unidos. Y ahí la diferencia está en que nosotros no podemos dirigirnos a las autoridades norteamericanas, pero sí podemos hacer acciones en favor de la comunidad mexicana allá y dirigirnos en algunos casos a la red consular, que ellos sí son autoridades mexicanas.
Y estos son apenas algunos de estos elementos que integran la protección, digamos, de las personas que están en situación de migración. Sobre esto seguiremos hablando después de esta pausa. En 2015, el pago promedio del pollero para cruzar a Estados Unidos fue de 61,000 pesos. En el primer semestre del 2017, las detenciones de migrantes que se dirigen a Estados Unidos disminuyeron en un 40%. Durante ese periodo, solo se detuvo a 140,000 personas. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de redes sociales y formular preguntas en la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas. Seguimos hablando de los migrantes, no solo de los migrantes que llegan a México, sino de los mexicanos que migran hacia otros países. Y el caso paradigmático siempre va a ser los migrantes que van a los Estados Unidos de América. En este sentido, también existen protocolos y supongo políticas públicas definidas para la protección de los mexicanos en el extranjero. ¿Cuáles serían las características, Edgar, que tienen estas políticas públicas? Sí, David, con mucho gusto. La situación de los mexicanos en Estados Unidos, de nuestros connacionales que están allá, es una situación que hemos visto se ha complicado. Es una situación compleja por lo que hemos visto a partir del 20 de enero de este año, con el cambio de la administración de Estados Unidos. La política migratoria en Estados Unidos da un vuelco importantísimo. Y con ese vuelco, ¿qué es lo que nosotros advertimos? Pues que hay una intención muy fuerte de las autoridades de Estados Unidos, pues de estar conteniendo la migración, por supuesto, pero tratando de influir en lo que es la situación de las personas mexicanas que van allá. Desafortunadamente vemos ahora que hay personas que tienen 15 años o 20 años en Estados Unidos y de repente un mal día es deportado de una manera expedita, sin ningún respeto a ninguna garantía, debido proceso, que es lo que se debe seguir. Entonces vemos una complicación. Nosotros, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y por instrucciones de su presidente, el licenciado Luis Raúl González Pérez, nos dimos a la tarea de volcarnos a ver cómo podemos ayudar a nuestros connacionales en Estados Unidos. Y hemos hecho labores de información, de orientación y acompañamiento para defensa. Es decir, ellos, estando allá, cualquiera lo hace, busca información de cómo defenderte. Pero también tienes que ser orientado. Para defender tienes que ir a tal lugar, pero también los abogados cuestan caros. A lo mejor hay una clínica universitaria que te ayude, a lo mejor el propio consulado tiene un programa, como hemos visto que sí lo tiene, el cónsul de protección encabeza estas acciones para proteger también a la comunidad. Entonces ahí empezamos a ver las detenciones que están habiendo lugar, los traslados a los centros de detención en condiciones que no son respetuosas de derechos humanos y una eventual deportación. Entonces nosotros ahorita en este momento estamos dirigiéndonos incluso a las autoridades norteamericanas. Ya lo hemos hecho desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diciendo, cuidado, ahí hay violación de derechos humanos. Lo hemos hecho con los relatores de migrantes en la Comisión Interamericana, así como de Naciones Unidas. Lo ha hecho el presidente directamente con el Alto Comisionado de Naciones Unidas en Ginebra. O sea, hemos hecho una serie de acciones muy importantes. A últimas fechas, con la famosa ley SB 4 de Texas, muy discriminatoria, incluso se presentó un amicus curiae ante el juzgado correspondiente, que no es que nosotros hayamos provocado una buena resolución, pero estuvimos metidos en ese juicio y finalmente se suspendieron varios contenidos de esa ley que consideramos eran completamente discriminatorios. Después se resolvió en contra y ahorita está en apelación. Pero entonces, para decirte que estamos muy atentos de lo que está pasando, y ahora también estamos muy preocupados y ocupados, por supuesto, en lo que es la repatriación. Se dice que se han deportado menos personas, es cierto, oficialmente las cifras han bajado, pero cuidado, porque las detenciones de nuestros connacionales en Estados Unidos han aumentado. Y una detención implica que te envían a un centro de detención, estás 6 meses o algunos meses más, y después
eres deportado. O sea que la ola de deportaciones puede venir con posterioridad y debemos estar muy preparados con nuestros connacionales que regresan después de muchos años. Ahí están también los soñadores, los dreamers, los famosos, las personas que fueron allá siendo pequeños y que han podido estudiar y han podido trabajar, porque se les dijo, bueno, ustedes no vamos a hacer nada contra ustedes. Y por eso también estamos preocupados en esa situación. Claro. Y muestra la complejidad del fenómeno, pero también la complejidad de la respuesta por parte del Estado mexicano. Y aquí habría que retomar también un tema muy importante cuando hablamos de la migración, Luis Gerardo, la aportación de los migrantes. ¿Qué podríamos abundar sobre ello? Bueno, pues la aportación ha sido múltiple y primero que nada, pues destacar y resaltar las palabras de nuestro quinto visitador que nos acompaña en este espacio, y sus palabras son un reconocimiento a la migración. Hay un reconocimiento como el migrante ha hecho una fuerte aportación y, como se ha señalado, merece un fuerte respeto a su dignidad humana y que se debe asegurándole sus derechos humanos. ¿Y cuáles son sus aportaciones? Pues son múltiples en el campo de la cultura, la economía, y también hay un libro muy importante que a mí me ha servido mucho para todo esto, el libro del doctor Bustamante, que es Migración y Derechos Humanos, y ahí está, él destaca mucho en ese libro cómo la migración ha cobrado un realce, y como lo destaca nuestro quinto visitador, porque él señala ahí cómo hace 20, 30 años la migración no era visto como un problema, no era visto como una necesidad que había que atender, y hoy en día todos esos tratados internacionales en derechos humanos, toda la aportación tan fuerte que da la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la aportación de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido fundamental en ese reconocimiento que han tenido los migrantes, donde también han dado una cultura positiva a la sociedad. El doctor Bustamante señala en su libro un caso que me llama mucho la atención, de cómo todo este traslado de maquiladoras del extranjero que se instalan aquí en nuestro territorio, contratan a un sinfín de nacionales que radican aquí en el país, pero como vienen todas estas maquiladoras con una cultura extranjera de eficacia, de eficiencia, eso ha generado un fenómeno cultural muy importante que señala el doctor Bustamante, que ha tenido implicaciones inclusive en la vida familiar y personal de las personas, porque nos llama a ser más responsables, nos llama a ser más eficientes y a ser mejores personas, a ser mejores seres humanos y a formar mejores familias. Y eso es muy importante porque la familia es la base de la sociedad. En la medida en que tengamos buenas familias, vamos a poder aspirar a ser mejores seres humanos, a ser un mejor país y a respetarnos todos entre nosotros mismos. Al final del día podemos decir y recordar también que el fenómeno migratorio es característico, sobre todo en Latinoamérica, de los últimos 3 siglos. Ha habido flujos migratorios muy importantes que, como bien se ha dicho, constituyen aportaciones a la vida cultural de la nación, pero especialmente también a la parte económica, ¿no? Pero seguiremos hablando de este tema después de esta pausa. Estados Unidos ocupa el principal lugar de destino para migrantes mexicanos, unos 12 millones de personas. Sin embargo, para 2015, cerca de 289,000 mexicanos migraron a otros países. Según el Organismo Internacional para las Migraciones, en México, durante 2016, fueron detenidos más de 16,000 menores no acompañados. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de redes sociales y formular preguntas en la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas. Hay un tema también dentro de la migración, que es la interna, el ámbito interno, que merece atención.
sería el caso de los desplazamientos internos. ¿Qué se puede abundar desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre este fenómeno? Sí, con mucho gusto, David. Antes de entrar a este tema, nada más quisiera puntualizar algo que estaban señalando de las aportaciones de las personas en contexto de migración. Recuerdo muy bien que con una de mis colaboradores, en ese caso, en cierto momento, la maestra Ana Cristina González Rincón, empezamos a prever lo que pudiera ser una participación cultural de las personas en contexto de migración. Y salió el participar en la Bienal del Cartel Internacional. Hicimos una convocatoria. Esa convocatoria tuvo una respuesta importante, cerca de 900 carteles de 48 países, pero había un cartel, en este momento lo acabo de recordar, que decía desde cuándo empieza la migración. Y el cartel es grande y señala cómo un espermatozoide va en búsqueda del óvulo correspondiente. Y señala migrar ya desde entonces. Entonces, es la idea nada más llevada, digamos, a la presencia cultural de lo que esto implica. Este cartel forma parte de 84 carteles que están en este momento exponiéndose en la primera sección de las rejas de Chapultepec. Las personas que pasen por ahí los van a poder ver. Este es un cartel y hay 83 más que reflejan no solamente el aspecto de migración aquí en lo que estamos haciendo en esta exposición, sino de todo el mundo. De todo el mundo tuvimos respuesta. Entonces es muy importante, pero esa es cultura. Esa es cultura y está puesto ahí, es el aporte que también trae. El migrante no carga solamente con su backpack. El migrante trae una cultura, trae una alimentación, trae vivencias, trae experiencias, trae muchísimas cosas que nos aportan. También hicimos en la Comisión Nacional todas unas pinturas, murales, que hemos puesto en albergues, hemos puesto en ciertos lugares señalando la migración. El último lo acabamos de poner en una secundaria, en una pared grandísima, no lo pudimos inaugurar por el temblor, pero refleja el refugio. Y así como esto, hay una exposición en este momento de memoria en el Museo de Memoria y Tolerancia que se llama Rompiendo Muros y te expone eso. Además está lo del Centro Cultural Tlatelolco, en donde hay una muestra de algo que hizo una experiencia virtual de González Iñárritu que está señalada ahí. Entonces hay manifestaciones diferentes de la cultura y los migrantes sí han aportado. Sí nos aportan y la comunidad mexicana ha sido muy solidaria con ellos. Entonces, eso es algo que yo creo que sí debe de señalarse y reconocerse principalmente. Pero también señalabas el desplazamiento forzado interno. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos el año pasado elaboró y dio a conocer a la opinión pública un informe sobre el desplazamiento forzado interno. Uno de los puntos principales que se sostuvo en el informe, que se haga un reconocimiento de este fenómeno por parte del gobierno. A la fecha no se ha reconocido. Y nosotros lo que pusimos en ese informe fue una muestra en donde señalamos que al menos nuestros visitadores directamente trasladados al lugar entrevistaron a la gente y sacamos un promedio de 30,000 personas. Si le sumamos la información que solicitamos a las autoridades, estamos hablando de 90,000 personas, pero eso es solo una muestra. En el informe le dijimos a las autoridades, por favor, hagan un censo para saber de qué tamaño es el fenómeno o el monstruo que estamos viendo. Pero eso no es todo lo que traemos. También hicimos un protocolo para cómo actuar en estos casos. O sea, si estamos viendo, ahorita estaba viendo ya las noticias ayer, que el municipio de Chenaló otra vez hay desplazamiento. Entonces, ¿cómo las autoridades van a actuar cuando ven que son familias enteras que se están desplazando por conflictos religiosos, de grupos indígenas, por violencia? Porque mayoritariamente el desplazamiento es por violencia. Entonces, hicimos un protocolo, lo presentamos a la Cámara de Senadores y dijimos, esto es lo que se debe de hacer cuando el desplazamiento tiene lugar. Pero no solamente eso, hicimos un evento internacional para exponerlo, de ahí salió una declaración de México sobre desplazamiento forzado interno, fueron importantes las conclusiones y recientemente acabamos de emitir una recomendación dirigida al gobierno de Sinaloa en donde hay 2,038 personas que fueron víctimas de desplazamiento forzado interno. Y hacemos las indicaciones para que el gobierno tome las medidas correspondientes. Es un tema que está ahí sobre la mesa, la comisión lo expone y tratamos de dar la protección que sea posible en estas circunstancias. Un tema tan relevante, valdría la pena abundar más.
¿Un mensaje que quieras dirigir a nuestro auditorio, Luis Gerardo, ya para empezar a despedirnos? Pues considero yo que la migración es un fenómeno verdaderamente importante, con un amplio reconocimiento como sujetos de derechos humanos con pleno respeto a su dignidad humana, apoyarlos para que todos estos migrantes que entran al país se les pueda proporcionar estudios, atención a la salud y un sinfín de derechos también que les da la Constitución, que les dan los tratados internacionales, el debido proceso, el derecho de audiencia, el reconocimiento a todo ese apoyo empresarial que nos han dado los migrantes por las remesas que entran, el aporte cultural, todos los principios de derechos humanos de los que son reconocidos los migrantes, que eso les da más fuerza. Y también yo considero que es muy importante también en la medida que apoyar mucho la inversión privada, el desarrollo empresarial, para que se generen empleos y que no tengan las personas necesidad de salir a buscar fuentes de empleo a otro país, sino que se queden aquí cuando este impulso empresarial que se está dando cada día más fuerte va a generar más empleos y por supuesto necesidad de que la gente se emplee aquí mismo en lugar de salir a otros estados a buscar empleo. Gracias. Se trata sin duda de desafíos, retos para el Estado mexicano, para la sociedad en el tema cultural, pero también me parece que forma parte de políticas públicas que son ya necesarias y de largo aliento para desarrollar ese, vamos a llamar, rubro de derechos humanos de las personas en situación de migración. Un mensaje para nuestro auditorio, Edgar. Sí, con mucho gusto. Políticas públicas, sí, hace falta muchísimo en materia de migración. Pasaron los haitianos y no sabíamos qué hacer, llegaron los cubanos, no sabíamos qué hacer, están los centroamericanos y no sabemos qué hacer. Políticas públicas, o sea, un actuar cierto de la autoridad y de respeto a las personas en contexto de migración. Antes de migrar, antes de ser migrante, se es persona. Y como se es persona, se le tienen que respetar sus derechos humanos. Y hay que ser congruentes, como lo señala el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lo que exigimos para nuestros mexicanos en el norte, en Estados Unidos, debemos de ser congruentes y también exigirlo, pero hacerlo valer de nuestros hermanos que vienen de Centroamérica. Son personas, hay que proteger los derechos humanos, hay que ser conscientes. Este tipo de migración es una migración segura, sí queremos que sea ordenada, por supuesto, pero es una migración que ellos lo que buscan es llegar al norte del país. La comunidad mexicana ha sido solidaria, qué bueno, así lo hemos visto, pero también hay que llamar la atención por algunos aspectos que puedan surgir de discurso del odio, de discriminación, de xenofobia. Hay que ser tolerantes, ellos lo que están buscando no hacen mal, incluso son víctimas de delitos muchas veces, y lo que están buscando es una mejor forma de vida. A lo mejor su país trae violencia, fueron amenazados de muerte, trae muchas otras cosas. Entonces, hace falta ahí una visión humanitaria y de protección de derechos humanos muy importante. Así que felicito la reunión que tuvimos en esta ocasión y el tema. No, muchísimas gracias. Mi agradecimiento a ambos por participar en este programa. Se trata, sin lugar a dudas, de un tema que debe reflexionarse y, sobre todo, generar respuestas por parte de la ciudadanía y por parte del gobierno. Pero bueno, no me resta sino agradecer a ustedes el favor de su atención y concluir el programa con la pregunta que nos ha caracterizado. ¿Qué tanto sabe de su Constitución? El reto de quienes participamos en este programa, su reto es que lo sepa todo. Hasta pronto.